No sé si hay alguna pregunta de la clase anterior para que quede claro y si no, empezamos. Bueno, entonces habíamos visto lo que eran los sistemas numéricos, lo que era un sistema numérico posicional. eh, Habíamos visto cómo a través de la notación expandida, que es una de las características de los sistemas numéricos posicionales, se habían definido la suma y el producto como operaciones en los sistemas numéricos posicionales, y cómo a través de esa misma a través de esa misma notación expandida podíamos convertir un numeral de una base a la otra, representando siempre la misma cantidad. Queda aclarar que de la parte entera siempre vamos a tener una conversión exacta entre cualquiera de las bases, no así de la parte decimal. Es decir, en la parte decimal depende de las cantidades y depende de las bases. Por ejemplo, cualquier numeral decimal que tenga una parte después de la coma que no sea justamente un divisor de 2, no va a tener conversión exacta. Es decir, ¿por qué? En la base binaria, ¿no? Y por lo tanto, si no tiene conversión exacta en la base binaria, tampoco lo va a tener en la base octal, en la base hexadecimal, en la base 4. Justamente porque cuando nosotros apliquemos la notación expandida para convertir esas cantidades binarias a decimal, vamos a ver que siempre vamos a tener, por ejemplo, si el número es par, la multiplicación por 2 siempre nos va a dar otro número par. ¿Sí? Y por lo tanto, va a ser un numeral decimal con infinitos lugares a la derecha de la coma, porque justamente siempre que tengamos una cantidad par multiplicada por 2 nos va a seguir dando par. ¿Qué pasa con los que no son pares? Los impares. Lo que pasa con los impares es que depende del impar. Si el impar es 5, puede que tenga una conversión exacta. Pero si el impar es 15, cuando lo multiplique al 15 por 2, me va a dar 3,0. ¿Sí? Y cuando multiplique ese 3 por 2 me va a dar 6, que va a ser par, y voy a caer en el mismo problema que tenía antes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? A ver, para los que están preguntando, yo estoy compartiendo la pantalla.
Y por favor, una cosa. A ver, no estoy compartiendo una pantalla porque todavía no empecé a mostrar nada, si a eso se refiere. Y no estoy compartiendo nada tampoco porque todavía hay un montón de gente que está ingresando a la clase. Bueno, les decía, lo que estaba diciendo era que cuando yo tenga, les voy a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta. El 13,5 en base 10 equivale al 1101,1 en base 2. Eso tiene conversión directa. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con el 13,6 o el 13,4? ¿Cómo demuestro que esto tiene conversión directa? Bueno, eso ya lo vi. Aplico la notación de expandida poniendo las posiciones 0, 1, 2 y 3 y menos 1. Y hago la suma aplicando la notación expandida. Dijimos 1 por 2 al cubo, 8, más 1 por 2 al cuadrado, 4, más 0 por 2 a la 1, 0, más 1 por 2 a la 0, 1, más 1 por 2 a la menos 1, que es un medio. O sea, 0,5. Y hago la suma y me queda el 13,5. ¿Se entendió? ¿Qué pasa ahora si el numeral decimal fuese 13,6? Es decir, cuando yo convierto esto a decimal, a este 1 lo multiplico por 0,5. Perdón, por 2. ¿Sí? No se olviden el 1 del lado de la coma. Quedó reflejado acá en la notación expandida. Si yo ahora hago al revés, a este numeral lo paso a binario, ¿sí? Al 13 lo divido por 2 en forma sucesiva, dijimos,
Y ahí tienen el 1101, que es la parte entera. En cambio, a la parte decimal, dijimos el 0,5 lo multiplico por 2. Y me da 1,0. Este 1 es el que va acá en la parte derecha del decimal. O sea, es el primer símbolo que va a la derecha del numeral binario. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bueno, ¿qué pasa ahora si yo quisiera que en vez de ser este el numeral decimal, fuese este otro? Dijimos, la parte entera sigue siendo siempre exacta, por lo tanto el 1101, porque la metodología es la misma. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué va a pasar con la parte decimal? Con la parte decimal, cuando yo lo convierta, voy a tener que multiplicar el 0,6 por 2. Me va a dar 1,2. Este 1 va a ser el primero que aporte el 0,5 que teníamos antes. ¿Qué pasa ahora? Me van a sobrar los 0,2. Cuando los multiplique por 2, me va a dar 0,4. Este 0 es el próximo símbolo que va a la derecha. Multiplico el 0,4 por 2 y me da 0,8. Ahora este 0 también va acá a la derecha. Multiplico el 0,8 por 2 y me da 1,6. Este 1 va a ser el que va a ir acá a la derecha. Y ahora me voy a volver a este 0,6 que tengo acá. Y voy a ver que este periodo se va a repetir en forma infinita. O sea que va a haber infinitos paquetes periódicos de 1001. ¿Se entiende esto? Bueno, de la misma forma pasaría si en vez de ser 13,6 fuese 13,4. El 0,4 por 2 me daría 0,8, el 0,8 por 2, 1,6, el 1,6 por 2, o sea, el 0,6 por 2 ya caería de nuevo en lo mismo que estoy acá. Y si lo hacen con cualquier número par, eh, si lo hacen con cualquier número par, les va a pasar exactamente lo mismo. ¿Está bien? No sé qué pasa, Martínez, que para qué quiere hablar o no sé qué quiere. Maximiliano Martínez, bueno, eh, ¿qué pasa si en vez de tener un número par, tengo un impar que no sea 5? Por ejemplo, 13,7. ¿Sí? Bueno, si hacemos lo mismo que hicimos recién, ponemos ahora el 13,7
voy a tener que, si multiplico el 0,7 por 2 me va a dar 1,4. Entonces este 1 es el que aporta los 0,5 de los 0,7 y me sobra 0,4. Lo multiplico por 2, me da 0,8. Este 0 es el que va acá. El 0,8 por 2 me da 1,6. Este 1 es el que va acá. El 0,6 por 2 me da 1,2. Este 1 es el que va acá. Y el 0,2 por 2 me va a dar 0,4. Este 0 es el que va acá. Y vuelvo acá y empiezo de vuelta a tener lo mismo de antes. ¿Sí? Un 0, un 1, un 1, un 0. Un 0, un 1, un 1, un 0. ¿Sí? Entonces este paquete se va a repetir en forma infinita, acercándose siempre al 13,7, pero nunca llegando. ¿Se entiende? Eh, Vamos a utilizar cualquier sistema numérico, pero los que más vamos a usar van a ser el binario, el octal y el hexadecimal. Discúlpenme, no utilicen el chat para hablar entre ustedes, ¿sí? Porque yo necesito el chat para poder ver quién tiene alguna duda y qué quieren que pregunte. Si se quieren comunicar entre ustedes, usen otro sistema, no el, no, como el WhatsApp, pero no el chat. Bueno, ahí Iturre pregunta, profe, ¿se puede convertir, calculo que quiso poner, se puede convertir de periódico decimal a binario? Eso es lo que acabo de decir. Que no siempre se puede convertir la parte decimal, la parte entera siempre. Ahora, al revés, pasar de binario a decimal, siempre parte entera y parte decimal es exacta, porque tiene justamente una aplicación. Ahora vamos a ver un ejemplo. No, las clases no quedan grabadas. No la apagué a la cámara, sino que como empecé a compartir la pantalla, la cámara se bloquea
pero no apague la cámara. Bueno, vamos a ver un ejemplo entonces para que vean que la conversión es exacta cuando yo hago lo inverso. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, un numeral binario ¿sí? Este numeral binario, si lo agrupo de a 4, a la izquierda y a la derecha de la coma, puedo pasarlo en forma directa a hexadecimal. Esto va a ser el 1, estamos hablando en hexa, ¿no? Esto va a ser la B, esto va a ser la B, y esto va a ser el 8. ¿Sí? Esto en base 16. ¿Se entiende esto? A ver, Cuello, ¿qué no entiende? Y 10, 11 en decimal, o sea, pasado a decimal es 11, y en el hexadecimal se representa con el símbolo B. ¿Está la tabla? Sí, está la tabla. Yo la puse, creo que la clase pasada, la tabla. O sea, mostré la clase pasada. Pero si no, la pueden hacer ustedes, una... No, Romero, no. Los valores son todos desde el 0 hasta la F. Bueno, y a este valor, no, las letras son mayúsculas, Reina, y no hacía falta que lo escriba. ¿Por qué queda el 8? Porque si le pone, lo completa con ceros, a la derecha le queda el 1000, que es el 8. Eso lo tienen, lo vimos en la clase pasada, lo tienen que empezar a estudiar ustedes solos, no vamos a poder dar todo en todas las clases, ¿se entiende? Es decir, no tenemos todo el tiempo para dar todos los temas, desarrollar todos los temas en forma minuciosa. Más cuando son semejante cantidad de alumnos y perdemos mucho tiempo porque una cosa es que en 30 haya dudas y otra cosa es que en 150 haya dudas. Cualquiera de eso, de ustedes eso lo entiende. Por eso, lo mejor para ir avanzando y poder desarrollar más temas es que ustedes vayan estudiando con anterioridad los temas, ¿sí? O sea, esa es la idea de estas clases. Bueno, y esto sabemos que tiene conversión exacta. Por eso les digo que el problema está cuando yo paso de la base decimal a la base binaria, al octal o al hexadecimal. Cuando tengo que pasar al revés, la conversión es exacta tanto de la parte entera como de la parte decimal.
Bueno, no sé qué pasa que no me permite con... Bueno, ahí está la pantalla. Sí, lo tienen que tomar en paquetes de 4, y ahí es donde se ve eh, que el 1, al agruparlo con 3 1, los tengo que completar. eh, Discúlpeme, vuelvo a repetir lo que les dije antes. No usen el chat para hablar entre ustedes. ¿De acuerdo? 80066, el legajo, tiene que poner el nombre. Hay preguntas que no respondo, pero es que porque no puedo ver el chat mientras estoy haciendo entrar todavía alumnos. Es lo que te estoy diciendo. No es que no respondo las preguntas, Marovich. No las alcanzo a responder. Espinosa, haga la conversión del 1011 y vea si es D y se va a dar cuenta que no es D. ¿Cuál es el ejemplo anterior? No me acuerdo cuál era el ejemplo anterior. No puedo volver el ejemplo anterior, la pantalla ya la borré. A ver, lo que pasa, Romero, es que hasta que yo encuentre dónde está usted entre 124 alumnos, voy a perder un montón de tiempo. Sí, aparte alumnos que ponen primero el nombre, después otro ponen el apellido, otro ponen el legajo. Entonces es muy difícil encontrar. La conversión a la derecha de la coma se hace de izquierda a derecha. Eh, pero discúlpenme, con que ustedes hagan un solo ejercicio, se van a dar cuenta de eso. ¿Está bien?
Es decir, me imagino que la semana pasada, el jueves, hicieron un ejercicio de esto, ¿o no? Y si hicieron un ejercicio, uno solo que hayan hecho, se van a dar cuenta de eso. No hace falta que eso me lo pregunten. Aparte, cuando usted me está preguntando la conversión de binario a decimal o de decimal a binario. O de binario a hexa. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a ver. Acá tengo el numeral binario que tenía. Lo agrupo de a 4 y puedo pasar al hexa. Lo voy a poner de nuevo acá abajo. Y ahora lo voy a agrupar de a 3. Acá no tengo 3, tengo 2. Por lo tanto, tengo que completar con un 0. Agregar ceros a la izquierda de la parte entera o a la derecha de la parte decimal no cambia la cantidad. Eso creo que lo entienden todos, ¿no? Entonces, agrego este 0 para completar. Es más, lo voy a agregar en otro color para que se den cuenta que lo agregué. Y acá también me falta un 0. Ahí tengo para agrupar de a 3 y este sería el 6, el 6, el 3 y el 3. Y la cantidad 1b,b8 en hexadecimal equivale a la cantidad 33,66 en base 8, que a su vez equivale a la 11011,11011 en binario. ¿Está bien? ¿Todo eso se entiende? Ahora, ¿queda alguna pregunta para hacer antes de seguir? Romero le quedó aclarado por si va a la derecha, a la izquierda, porque todavía no me di cuenta qué es lo que quería preguntar. Bueno, entonces, ahora cuando veo la conversión a decimal, la puedo hacer desde el binario multiplicando por 2, la puedo hacer desde el octal multiplicando por 8, la puedo hacer desde el hexadecimal multiplicando por 16. Cualquiera de las tres me tiene que dar exactamente lo mismo. Eso también me imagino que lo entienden. Entonces vamos a dejar acá arriba este numeral binario y las representaciones en todos los sistemas. Todos los sistemas a los que hemos convertido, ¿no? Entonces era el 11, 011, 11, 011 en binario equivale, dijimos, el 33,66 en base 8, que a su vez equivale al 1b, B8 en base 16. ¿Sí? Y ahora vuelvo a repetir. Si llego a pasar este numeral binario, o este numeral octal, o este numeral hexadecimal a decimal, por supuesto que me va a dar lo mismo, porque la cantidad no cambia, lo que cambia es la representación. Entonces, supongamos que tengo el 33, dije la parte entera
¿cómo hacía para pasar la parte entera a decimal? Expandida, no extendida. Notación expandida, o sea, el 33,66, ahora le pongo las posiciones, en este caso es la posición 0 y la posición 1, y la posición menos 1 y la posición menos 2, y digo que esto para convertirlo a decimal es 3 por 8 a la 1, más 3 por 8 a la 0, más 6 por 8 a la 1, perdón, a la menos 1, más 6 por 8 a la menos 2. 3 por 8 a la 1 es 24, 3 por 8 a la 0 es 3, ahí tienen entonces esta cantidad es 27, la parte entera, 6 por 1 por 8 a la menos 1 son 6 octavos, ¿cuánto es 6 octavos? 3 cuartos, 0,75, ¿sí? Y 6 por 8 a la menos 2 es 6 por 8 dividido 8 al cuadrado, que es 64. Eso hay que hacerlo o calcularlo en una calculadora o dividirlo, tiene que dar exacto. ¿Por qué tiene que dar exacto? Porque si yo hago las potencias negativas de esto, también me tiene que dar exacto. ¿Sí? Lo vamos acá a hacer separado acá a la derecha. Si simplifico el 6 sobre 64, lo puedo dividir por 2 y me queda 3, y a este me queda 32, y 3 dividido 32, a ver si alguien hace la división, o con la calculadora me están diciendo ahí que le da 0,09375. ¿Sí? Más 0,75, ahí tienen en la suma la parte decimal. Y la parte entera es 24 más 3 igual a 27. ¿Sí? ¿Qué es 0,1, Domínguez? A ver, che. Bueno, acá 7 más 0 me va a dar 7, 5 y 9, 14, 84, 375. Ahí están viendo que termina en 5. Y si ustedes cambian estos símbolos a la derecha de la coma decimal,
de cualquier forma que quieran ponerlo, les va a dar siempre exacto. Porque el problema está cuando yo paso de la base decimal a otra base y no cuando paso de la otra base a la decimal. Bueno, ¿quedó claro esto? ¿Alguna duda? Bueno, borro. Ahora vamos a ver un tema que se llama complemento a la base. ¿Sí? Es para poder analizar cómo hace un procesador utilizando estos sistemas de numeración y las representaciones que utiliza el computador para hacer restas. ¿Sí? Es decir, una resta tal como esta, x menos y, si yo le sumo y le resto una cantidad, no se altera. Por ejemplo, más b a la n menos b a la n. ¿Sí? O sea, a la resta x menos y le sumo y le resto b a la n. ¿Sí? Este componente que tienen acá, lo puedo cambiar de posición quedando x más b a la n menos i, donde esto se llama complemento a la base de módulo n del número i. No, las dos son n, porque si le sumo b a la n y le resto b a la m, voy a alterar la cantidad. Si puedo repetir que Jacobian. Lo último que dije que es b a la n en los dos casos, porque si una es a la n y la otra es a la m, hubiera alterado la resta x menos y. Bueno, ahora le va a quedar claro, Jacobian. Esto que está acá, b a la n menos i, es el complemento a la base módulo n del número i. ¿Sí? Es para poder, en vez de hacer la resta x menos y, hacerlo a través de una suma y que me quede el mismo resultado. Por supuesto que después va a haber que restarle este menos b a la n para que quede igual. Eso es el método del complemento a la base. Vamos a poner un ejemplo acá, después vamos a volver sobre esto, déjenlo anotado en algún lado. Y vamos a suponer que la resta es 46 menos 21 en decimal. ¿Sí? 6 menos 1 es 5. Y 4 menos 2 es 2. Esa es la resta como nosotros estamos acostumbrados a hacerla.
Ahora lo que me dice el método del complemento a la base, que a este número, que sería el x, en vez de restarle el y, le sume el complemento de y, que se calcula el complemento de y en base b, en este caso en base 10, de módulo n, o módulo m, si quieren ponerle m es lo mismo, ¿sí? Pero siempre tiene que ser igual los dos exponentes, si es igual a la base elevada al módulo menos i. Eso es lo que tenían recién. Entonces, ¿cuál es la base? La base es 10. Quiero aclarar que el 10 es la base en cualquier sistema numérico. ¿Qué es lo que es el módulo? Es la cantidad de símbolos o la cantidad o de dígitos, o mejor dicho, los dígitos o cifras, que son la cantidad de símbolos que tienen los numerales. En este caso tenemos dos numerales de dos cifras. Por lo tanto, el módulo es 2. ¿Se entiende? Entonces, la base es igual a 10, el módulo es igual a 2, y para sacar este complemento a la base de i módulo m, agarro la b, le elevo al módulo, sería al cuadrado, es 100, repito, esto es siempre en cualquier base, no únicamente en la decimal, con la diferencia que la cantidad que representa el 100 depende de la base. En este caso dijimos que estamos en la base 10, 100 representa la cantidad 100. Y a eso le resto el número i, que le dijimos que era 21. ¿Sí? Ahora, es 10 menos 1, 9, 9 menos 2, 7, y ese es el complemento a la base del módulo 2 del número 21, es igual a 79. Y ahí veo que también el complemento a la base 10 de módulo 2 del 79 va a ser 21. ¿Por qué? Porque si el resto 100 menos 79 me va a dar 21. Justamente porque son los complementos 79 más 21 es lo que me da 100. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que me dice el método de complemento a la base? Usted, en vez de restarle el 21 al 46, súmele el complemento que dijo que era 79. ¿Sí? Y le va a dar 9 y 6, 15, se lleva 1, 1 y 4, 5 y 7, 12, 125. Menos el b a la m, que era el 100, que había quedado, le quedan los 25. N o M es el módulo, la cantidad de símbolos, no de números, la cantidad de símbolos que tiene el numeral que tiene mayor cantidad de símbolos. En este caso, los dos tienen dos números, o sea, dos símbolos. O sea, que tienen módulo 2. Y es N con minúscula, no con mayúscula, ¿eh? ¿Se entendió cómo hice la resta por complemento? Bueno, el método de la resta por complemento es justamente para sumar en vez de para restar. Lo que pasa es que después estoy viendo acá que cuando hago el 46 más 79 me da 125, y a eso le tengo que restar 100, y al fin y al cabo tengo que volver a hacer una resta. ¿Sí? Lo mismo que acá, para sacar el complemento, tengo que hacer una resta.
Bueno, ya vamos a ver que en el sistema de numeración binario, que es en el que trabaja el computador, no tienen necesidad de hacer ninguna resta para calcular ni el complemento ni para eliminar el primer uno que está a la izquierda. ¿Sí? Preguntas. Ahora vamos a hacer esta misma resta, pero en binario. ¿No hay preguntas? ¿Puedo borrar? ¿Por qué en el resultado, por qué en el resultado de la suma? ¿Por qué en el resultado de la suma? No entiendo la pregunta, Jacubia. Ah, se le resta 100. Y porque le sumamos B a la M, le tenemos que restar B a la M. Si no, no me va a dar lo mismo. No, el método del complemento sirve para la parte entera y para la parte decimal. A ver, sirve para la parte entera y la parte decimal en cualquier base. Ahora, si el numeral decimal no tiene conversión exacta a la base binaria, y ahí vamos a tener un problema para convertir, vamos a tener que tener una cierta cantidad de cifras a la derecha o símbolos a la derecha de la coma, porque si no, no podemos tener infinitos símbolos, ¿no? Bueno, ¿cómo hago la conversión a binario del 46? El complemento a 2 y el complemento a la base menos 1, la diferencia es que cuando hablo de complemento a 2 estoy hablando de la base binaria, que puede en cualquier base, binaria o no binaria, tener complemento a la base y complemento a la base menos 1. Eso lo voy a explicar después cuando veamos el complemento a la base menos 1. Todavía no lo hemos visto. Bueno, esa forma Morales de dividir sucesivamente por 2 es la forma tradicional, pero si dividiéramos por 6, perdón, por 8, y tomáramos de a 3 símbolos por cada símbolo del octal, sería lo mismo, ¿o no? Y en vez de hacer un montón de divisiones por 2, haríamos muchas menos por 8. Ahí está el kit de la cuestión. Bueno, ahí me está diciendo García que el numeral 46 en decimal equivale al 10, 1110 en binario. 10, 1110 en binario. Si pongo las potencias, digo potencias, las posiciones y después aplico la notación expandida, tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5. 2 a la 5 es 32, y si se fijan estos son 14. 32 y 14 da 46. ¿Alguien entendió lo que hice o no? ¿Cómo hice la demostración de que el 1, 0, 1, 1, 1, 0 es el 46? Tomé la posición más a la izquierda desde la derecha, o sea, esta posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2 a la 5 es 32.
¿Hasta ahí me sigue? Bien. El 1110 en hexa equivale al 16, al 14 en decimal, ¿o no? Es el E en hexadecimal. Si lo agrupo de a 4, me queda el E que es 14. Entonces, si al 32 le sumo 14, me da 46. ¿Ahora sí? Bueno, ¿por qué yo lo hago de esta forma y por qué ustedes por ahí se quedan? Porque esto no lo están practicando, lo tienen que practicar. O sea, no se queden con que hacen un ejercicio en clase y ya está. O dos ejercicios en clase y ya está. Ustedes tienen que sentarse, poner, por ejemplo, yo puse este ejemplo, 46 menos 21, lo hice, ustedes cambien y pongan 48 menos 25 y háganlo y van a ver que les da otro resultado, pero aplican el método y pueden demostrarlo. Eso es lo que estamos haciendo ahora, demostrar que en el binario también funciona en el sistema, el método del complemento a la base, como en el decimal y en cualquier otro sistema de numérico que sea un sistema numérico posicional. Bueno, ¿y cuánto sería el 21 en decimal? A binario. ¿Cómo va a ser el 2 si no existe el 2 en binario, Salaya? No, bueno, yo veo un 2. Bueno, entonces Salaya, perdón, dice que es el 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y ahí tengo, si aplico lo mismo que hice antes, tendría 32 más 1, 33, Salaya. O sea que esto está mal. No sé, Cuello, qué voy a hacer hoy, depende de cómo avancemos. La conversión del 21 a binario, si yo pongo la posición más cercana, donde la potencia de 2 me dé el número más cerca del 21 es 16, porque la que sigue ya es 32. Por lo tanto, voy a tener un 1 en la posición 4. ¿Sí? Al 16 para llegar al 21 le están faltando 5, que es el 101. Por lo tanto, este es el numeral binario que representa el 21. ¿Está bien? Bueno, acá están viendo que en el caso de la X, que era la de arriba, el módulo es 6. En cambio, en el caso de la Y, el módulo es 5. Cuando tengo distintos módulos, tomo el mayor. Es decir, acá pongo un 0 y tomo módulo 6. ¿Se entendió? Eso para cuando lo haga por complemento a la base. Ahora, la resta la voy a hacer en forma directa, como estábamos viendo cómo se hace una resta binaria. ¿Sí? Es decir, este 0 le tengo que restar 1, no le alcanza, le pide al del lado que quede en 0, y acá me queda 1, 0, que es 2. Menos 1, 1, 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1. Acá me pasa lo mismo que antes. Este 0 no le puedo restar 1, le pide al del lado que quede en 0, y acá queda 1, 0. 1, 0 que es 2, menos 1, 1, y 0.
Y esto debería representar la cantidad 25. Y ahí veo que es 2 a la 4, 16, más 8, 24, más 1, 25. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, ahora me dice que lo haga por complemento a la base utilizando el sistema que utilicé anterior, que tome la X, 1, 0, 1, 1, 1, 0, y en vez de restarle la I, le sume el complemento. Vamos a calcular acá 10, dijimos a la 6. Ahí está la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 y a la 6. ¿Sí? A eso le resto el I. Con el 0 adelante, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Bueno, acá empiezo a pedirle al del lado y justamente este 0 no le puedo pedir al del lado porque no tiene, el del lado tampoco le puede pedir al lado, al final todos les terminan pidiendo el primero, que quede en 0 y todos los demás quedan en 1, menos el último que queda en 1, 0. Es muy importante que esto que acabo de decir lo entiendan todos. Si alguien no lo entendió, se va a quedar cuando yo haga la resta. Tamis, el 1000 es la potencia 6 del 10. A usted le falta un 1. ¿Está bien? Sí, pero acá tienen que entender algo, Bogdano. Todos se van pidiendo sucesivamente. Pero cuando yo tengo que, por ejemplo, al 100 en decimal, restarle 25, ¿sí? También le tengo que pedir sucesivamente a los demás, pero este quede en 0 y este quede en 9 y este quede en 10. ¿Por qué? Porque 9 decenas más una decena son 10 decenas que son 100. ¿Se entendió eso? Bien. En el decimal, el último símbolo es el 9, pero en el binario es el 1. Por eso pongo el 1 y si yo ahora agarro, esperen que voy a borrar esto para que no los confunda. Si yo agarro acá y le sumo la decena, la centena, la unidad de 1000, la unidad de 10.000 y la unidad de 100.000, una decena me van a quedar justamente 1.000.000. ¿Se entiende o no se entiende? Eso es porque no han hecho unos ejercicios que están en la guía, donde, por ejemplo, este número de sumo 1 me va a dar este número. Y por supuesto, si a este número le resto 1, me va del de arriba. ¿Sí? Eso está en la guía, en ejercicio, donde dice, descubra cuál es el número que sigue y le pone la base 2, la base 4, la base 8, la base 5. ¿Está bien? Para que ustedes descubran que, bueno, por ejemplo, después del 27, en la base 8, viene el 30. No viene el 28 porque no existe el 8 en base 8. ¿Se entiende? Bien. Ahora, vuelvo a repetir lo que dije recién, a ver si quedó claro por qué puse el 1, 0 para hacer la resta. ¿Alguien no lo entiende?
Y a ver, Tamis, ¿le quedó claro de dónde salió el millón? Bien. Entonces, hago la resta y justamente 10 menos 1 me queda 1 y después me va a quedar siempre 1 arriba. Entonces va a ser 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0 y 1 menos 0, 1. Ese sería el complemento a la base del i en binario. Entonces tomo el numeral 1, 0, 1, 1, 1, 0, que era el x. Ahora le sumo este numeral 1, 0, 1, 0, 1, 1, y me va a dar, ¿por qué el primer 10 menos 1 queda 1? Y porque 10 en binario es 2, menos 1 queda 1. Ah, perfecto, se dio cuenta solo. Bien. Bueno, entonces, acá estamos en la misma. El 0 le tengo que restar 1, no le alcanza, le pide al del lado que quede el 0, y este pasa a tener 1, 0, ¿sí? 1, 0 es 10, o sea 2, en decimal, 2 menos 1, 1. Este quedó en 0, le pide al del lado que quede en 0, y este pasa a ser 1, 0, menos 1, 1, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, perdón, acá tengo que hacer una suma, no una resta. Me equivoqué. 0 más 1, 1, 1 más 1, 0, me llevo 1, 1 más 1, 0, y me llevo 1, 1 más 1 más 1 es 1, y me llevo 1, 1 más nada es 1, y 1 más 1 es 0, y me llevo 1, y ahí queda el resultado. ¿Sí? Si le quito este 1 que está de delante, o le resto menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que se acuerdan de dónde sale, de restarle el b a la m, me queda este mismo valor de arriba, o sea que me da la resta por complemento igual. Es decir, en vez de haciendo la resta, haciendo la suma. Bueno, ¿alguna duda? Podría hacer un ejercicio donde el sustraendo sea más grande que el minuendo. Eso lo van a hacer en el práctico, porque en el práctico también van a ver todas las combinaciones que tenemos. ¿Sí? Si usted le resta un número donde el minuendo es mayor que el sustraendo, o sea, la resta sería, en vez de A menos B, puede ser menos B más A, o sea, en este caso yo puse XY. En vez de ser X menos Y, puede ser X más menos Y, es el caso este, o X menos menos Y, o menos X más Y, tiene todas las combinaciones. Lo que pasa es que cuando yo tengo el sustraendo mayor que el minuendo, no me va a dar el complemento a la base, el resultado, sino me va a dar el resultado del complemento, o sea que al número que obtenga lo voy a tener que volver a complementar y cambiarle el signo. Eso lo vamos a ver al final de la clase, cuando veamos cómo es la tabla de las representaciones de los números complementados en binario en la máquina. ¿Está bien? Ese número no se denominaba overflow, es decir, restar menos b a la m, o hacer la suma tan, en vez de tomar el módulo 8, perdón, en este caso tomamos el módulo 6, tomar un módulo tan grande como la cantidad de símbolos que tiene el visor del calculador, por ejemplo, va a hacer que por overflow ese 1 se vaya. Eso es lo que te voy a aclarar ahora, por lo que les decía antes, que si yo tengo que para
no hacer una resta, encontrar el complemento donde tengo que hacer una resta y además restarle el b a la m que tengo que hacer una resta, estoy en la misma. Al fin y al cabo estoy restando, pero vamos a ver ahora en binario que para encontrar el complemento no me hace falta hacer una resta y que por overflow el primer uno se va y no hace falta tampoco hacer una resta. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, seguimos. Voy a borrar la parte izquierda, total en la parte que lo hicimos en decimal, y ustedes ya saben que se hace. Entonces, nuestro número X dijimos que era 1, 0, 1, 1, 1, 0, ese era el X. Nuestro número Y dijimos que era, le habíamos agregado un 0 adelante, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y dijimos, ¿cómo puedo hacer para encontrar el complemento del número sin hacer la resta? Bueno, si yo cambio, teniendo en cuenta el módulo, los ceros por 1 y los unos por 0 de cualquier numeral binario, voy a encontrar el complemento a la base menos 1. ¿Sí? O sea, en este caso, teniendo en cuenta el módulo 6, a este 0 lo cambio en 1, a este 1 lo cambio en 0, a este 0 lo cambio en 1, a este 1 lo cambio en 0, 0 en 1 y 1 en 0, y tengo el complemento a la base menos 1, módulo 6 del número I. ¿Se entiende? Si a eso le sumo el 1, tengo 1, 1, 0, 1, 0, 1, que es justamente el que tengo acá abajo, que es el complemento a la base, que lo hice restando. Entonces ahora me doy cuenta que no me hace falta restar en binario para sacar el complemento. ¿Por qué la base menos 1? No existe la base menos 1. Domínguez, no existe la base menos 1. La base es 2. El complemento es a la base menos 1. Porque está el complemento a la base y el complemento a la base menos 1. ¿Está bien? El complemento a la base menos 1 es el complemento a la base justamente al cual le resto 1. Cuando yo cambio los unos por 0 y los ceros por 1, teniendo en cuenta el módulo en binario, lo que obtengo es el complemento a la base menos 1 y no el complemento a la base. Para encontrar el complemento a la base le tengo que sumar 1. ¿Se entendió? Hay otro método que pueden encontrar o van a ver probablemente en el práctico para encontrar el complemento a la base y el complemento a la base menos 1 de un número binario, que es tomando el último símbolo, empezar desde la derecha a la izquierda del numeral, y cuando encuentro el primer 1, empiezo a cambiar los ceros por 1, los 1 por 0, eso lo tienen también en el apunte. ¿Mm? Bueno, preguntas de esto.
voy a hacer un ejercicio de decimal para que vean cómo funciona el método del complemento a la base menos 1 o cómo se resta por complemento a la base menos 1. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Bueno, entonces ahora tomemos el 73 menos 54. ¿Está bien? Esto, haciéndolo en forma directa, es 13. Ahí se fijan que esto queda en 6. Y esto pasa a ser una decena y 3 unidades. Entonces me queda 13 menos 4, 9. Y 6 menos 5, 1. Esa es la forma de hacer la resta. Dijimos por complemento, lo que tengo que hacer en este caso, que también es módulo 2, es al 73, que sería el número X, en vez de restarle el Y, súmale el complemento de Y. ¿Hace falta que haga la resta 100 menos 54 para sacar el complemento de 54 o no? No, porque justamente 46 es el complemento de 54, ¿o no? Exactamente, porque 46 más 54 es 100. Entonces le sumo el complemento a la base y me va a dar 3 y 6, 9, 7 y 4, 11, le resto el B a la M y me queda el 19. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? O sea, el mismo resultado de antes. Si lo hiciera por complemento a la base menos 1, en vez de sumarle al 73 el 46, le sumaría el 45, ¿sí o no? El 45 el complemento a la base menos 1, sí, 46 el complemento a la base. ¿Se entiende? A ver, Domínguez que me había preguntado, ¿se da cuenta ahora Domínguez que la base es decimal, pero el complemento a la base menos 1 es 1 menos del complemento a la base? Perfecto. Entonces ahora hago la suma, pero ¿qué pasa? Me va a dar 8 en vez de 9. 3 más 5, 8, 7 y 4, 11. Este 1, en vez de irse, se suma acá abajo para, digamos, para suplementar el 1 que le faltó al complemento a la base. Y también me da 19. Esa es la forma de hacer la resta por complemento a la base menos 1, ¿sí? Y a este 1, ponerlo acá abajo, se le llama llevarle la punta alrededor. O sea, el 1, en vez de eliminarlo por overflow o restarle la base 10 a la m o 10 a la m, lo sumo abajo porque estoy haciendo la resta por complemento a la base menos 1 y no por complemento a la base. ¿Se entendió? Si todo esto lo pasamos a binario, a octal o a hexadecimal, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es más, esta resta que hicimos acá, la hicimos en método directo, por complemento a la base, por complemento a la base menos 1. La pueden hacer como ejercicio después en binario. Pasar el 73 a binario, el 54 a binario, hacer la resta, tomar los módulos. No se olviden que siempre tomo el módulo del mayor de los módulos que tenga. Si uno tiene 6 dígitos y otro tiene 8, voy a tomar el de 8, que es el más grande, completando el de 6 con ceros. ¿Sí? Preguntas, si no, acá cerramos el tema de complemento a la base. Complemento a la base es un tema muy tomado en parciales y exámenes porque forma parte de los contenidos mínimos de la materia.
Antes de eso voy a ver si puedo mostrarles una cosa. Bueno, acá tienen una tabla donde le van a salir las cantidades binarias representadas en complemento a la base, ¿sí? En binario. Entonces, fíjense lo que pasa cuando yo esperen que se me cerró la pantalla. Ahí ustedes van a ver la cantidad 0 se representa con el 000000, y si empiezo a subir en decimal el 1, el 2, el 3, como estoy acostumbrado a verlo, ¿sí? Estos son teniendo en cuenta con 8 bits, ¿está bien? Vuelvo a repetir, Domínguez, no había visto su pregunta. Si Y es más grande que X, hay dos formas de hacerlo, que lo van a ver en el práctico, que es la resta X menos Y, cuando usted tiene 22 menos 50, lo que hace es 50 menos 22 y al resultado le cambia el signo. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que estamos viendo en esta tabla. Como el número en el computador es representado de la forma que la están viendo en esta tabla, están viendo que el 0 positivo se representa para 8 bits, un bit de signo, que es el que está delante a la izquierda, lo ven acá, este, es el bit de signo, y todos ceros. El 1, bit de signo 0, todo 0 menos el último. El 2, bit de signo 0, 1, 0. El 3, 1, 1, y así. El bit de signo es 0, porque todos esos números para arriba son todos positivos, hasta el 127, que es el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Es el más grande para 8 bits con un bit de signo. ¿Se entiende hasta ahí? Todos lo entienden, no únicamente Morales. Bueno, fíjense lo que pasa para abajo. El menos 1 tiene bit de signo negativo 1, y en vez de ser el 00000001, es el 11111111. ¿Por qué? Porque el computador lo guarda complementado cuando el número es negativo. Eso le está diciendo que el 11111111 es el complemento de 1 en binario para 7 bits. Háganlo y se van a dar cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Y ahí estoy viendo que lo está guardando complementado a los números. ¿Sí? Porque el 2 no es el 1, 0,
sino el complemento de 1, 0, el 3 no es 1, 1, sino el complemento de 1, 1, y así sucesivamente. Entonces, cuando el computador tenga que hacer una resta por complemento, no tiene que ir a calcular el complemento, el número negativo ya lo tiene complementado. No, bueno, pero eso depende, porque si le dan un número con 20 bits, no le van a dar un número con 20 bits, pero qué sé yo, le dan un número de decimal que representado en binario tiene más de 8 bits, no van a poder usar esta tabla. Supóngase que le dan el 47,25 en decimal menos el 31,75. No sé si le va a alcanzar la cantidad de bits de esta tabla. Aparte, le van a pedir que lo haga por complemento, no que use esta tabla, porque ¿cómo va a utilizar esta tabla en la parte no entera? Que esta tabla únicamente para los enteros. ¿Se da cuenta, Sánchez, todos los problemas que tendría si utilizara la tabla? Si la idea justamente de los ejercicios es que ustedes sepan demostrar que saben cómo se calcula el complemento y cómo se aplica el método de complemento a la base. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna duda? Acá dejamos el tema de complemento a la base y complemento a la base menos 1. Bueno, acá tienen los temas que siguen. Código de representaciones en, para el binario. Bueno, acá tienen códigos de representación de 4 bits. Es decir, para nosotros representar el binario, lo empaquetamos
porque nos es muy difícil hacernos una idea de lo que es el número binario cuando tiene varios bits. O sea, es muy difícil, o dicho de otra forma, es muy fácil confundirse cuando tengo un paquete de bits muy grande. Entonces, lo primero que se usó fueron los códigos de 4 bits para empaquetar y codificar estos paquetes de forma que se puedan representar de alguna forma los símbolos, por ejemplo, del sistema numérico decimal. Entonces, uno de los primeros códigos que aparece es el BCD natural, que es este que tienen a la izquierda, donde se representa el 0 como el 0000, son todos códigos de 4 bits, el 1 como el 00101, 0, o sea, coincide con el numeral binario que representa al símbolo. ¿Por qué? Porque tiene la misma ponderación de potencias, de posiciones que tiene el sistema numérico binario. Por eso tiene ponderación 8421. Entonces, en cualquier lugar que yo aplique esa ponderación, por ejemplo acá, tendría 8 por 00, más 4 por 1, 4, más 2 por 0, 0, más 1 por 1, 1. 4 más 1, 5. ¿Sí? En este otro tengo 8 por 0, 0, más 0, más 0, más 0, 8. 8 por 0, 0, más 0, más 0, más 1, 9. ¿Sí? Entonces tengo el código BCD natural, que es ponderación 8421. La ponderación o la posición es justamente el lugar que ocupa el símbolo dentro del paquete. En el XS3, no sé si están copiando la tabla, pero no hace falta que la copien. La tabla está en la V, tiene que estar la tabla. El otro código que vamos a ver es el XS3. Se llama XS3 porque es justamente un exceso de 3 respecto del BCD natural. No tiene ponderación el XS3, pero sí es reflejado. ¿Qué quiere decir que es reflejado? Dijimos, bueno, excede en 3 la representación del BCD natural, o sea, el 0, en vez de representarlo como el 0000, lo representa como al 3, el 0011. Al 1 como al 4, al 2 como al 5, al 3 como al 6, así al 9 como al 2. ¿Sí? ¿Por qué es reflejado? Porque si se fijan, si divido a la mitad la tabla entre el 4 y el 5, el 4 y el 5 tienen los unos y los ceros cambiados. El 4 es 0111 y el 5 es 1000. ¿Se entiende? Eso quiere decir reflejado. Después, el 3, que es el 0110, tiene como reflejo al 6, 1001. Y por último, si seguimos de esa forma, el 0, que es el 0011, tiene como reflejo al 9, que es el 1100. ¿Se entendió? Por último, el Aiken, bueno, por último no, perdón. El Aiken también es reflejado, si se fijan entre el 4 y el 5, tiene justamente entre el 4 y el 5 los ceros cambiados por 1 y los unos cambiados por 0, entre el 3 y el 6 lo mismo, entre el 2 y el 7 lo mismo, entre el 1 y el 8 lo mismo, y entre el 0 y el 9 lo mismo. Tiene ponderación 2421, el Aiken. O sea, hasta el 4 es igual que el BCD natural. Si se fijan, coincide del 0 al 4 con el BCD natural. Ya en el 5,
como la ponderación es 2, 4, 2, 1, para representar al 5 le pone un 1 con ponderación 2, otro 1 con ponderación 2 y otro 1 con ponderación 1. Entonces 2 más 2 más 1, 5. Para el 6 pone un 1 con ponderación 2 y otro 1 con ponderación 4. 4 más 2, 6. Para el 7 pone la misma anterior más la ponderación 1 en 1. Entonces 6 más 1, 7. Para la 8 pone ponderación 6 más 2 de la ponderación 2 del segundo dígito, 1, 1, 1, 0, el 8. Y por último, todos en 1, es 2 más 4 más 2 más 1, 9. ¿Está bien? Preguntas. Bueno, eso creo que se lo dijeron las profesoras de práctico. Acá no lo tengo. Eh, pero se lo tienen que haber dicho las profesoras de práctico para que ustedes lo agendaran. Creo que el primero es un día jueves y el segundo un día martes, y no se les superponiera con los parciales de otra materia. El parcial va a ser jueves o martes, pero en el horario de clase. O sea que las horas de clase no se van a superponer, pero para que no tengan dos parciales el mismo día, de dos materias distintas, fue que le iban a dar las profesoras de práctico el día de los parciales. A ver si algún otro alumno lo tiene, lo anotó. Normalmente en el primer parcial, en la parte práctica, va todo lo que es la unidad 1 de sistemas numéricos y de la unidad 2, circuitos combinacionales. O sea, no va a los circuitos secuenciales. En la parte teórica entra lo mismo, pero puede que se agregue disco duro si es que se llega a dar antes del primer parcial.
Bueno, como, perdón, me borro el chat. ¿Cómo se obtiene este código Gray que tenemos a la derecha? El código Gray no representa únicamente los símbolos del sistema numérico decimal, sino que representa las cantidades del 0 al 15. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene la representación del código Gray? Bueno, aplicando para el primero de o sea, para la representación de la cantidad 0 con el 0000, para la 1 con el 0001, y a partir de ahí haciendo siempre la operación XOR del que sigue, o sea, de entre dos números, se obtiene el que sigue, haciendo la operación XOR y descartando el bit que está a la derecha. Lo explico acá. O sea, ahí tenemos que el 2 ya no es el 1-0, sino el 1-1. Lo vamos a poner en una pantalla acá para que lo vean. Dijimos que en el código Gray la cantidad 0 se representa con el 0000. La cantidad 1 con el 0001 y la cantidad 2 con el 0011. ¿Cómo se obtiene esta representación del 2? Tomando la 0 y la 1 del anterior, es el 001, lo desplazamos a un lugar, 0011, perdón, 01, y hacemos la operación XOR. ¿Se acuerdan cuál es la operación XOR? ¿O no? Sí, la hora exclusiva. La tabla de la hora exclusiva es justamente la representación de la suma binaria sin acarreo. Es decir, 0 más 0 y 1 más 1 me dan 0, y 0 más 1, 1 más 0 me da 1. Entonces, haciendo esa suma, esa operación XOR, me da 0 XOR con 1, 1, 1 XOR con 0, 1, 0 XOR con 0, 0 y 0 XOR con 0, 0. Ahí tienen la representación del 2. Si tomo el 2, que ahora es el 1, 0, 0, 1, 1, y hago la operación exclusiva del 0, 0, perdón, lo voy a poner bien encolumnado porque si no, no me va a dar. Me daría el 0101, que sería la representación del 3. Vamos a ir a la tabla y vamos a ver. No, la representación del 3 viene dada por el 1-0. Algo hice mal. Esperen, lo voy a buscar por otro lado.
Claro, bueno, es lo mismo, sino que de distintas formas. Se puede desplazar a la izquierda y eliminar el último símbolo de la tabla. Entonces acá, si yo no tengo en cuenta esta columna, tendría el 1, 1, que me daría 0, el 1, 0, esto es 0, por supuesto, y me daría el 0, 0, 1, 1 para la representación del 3, ¿sí? Y no como lo hizo. ¿Está bien? Entonces, siempre de la misma forma con el anterior, desplazado en 1, a excepción del 0, 0, 1, y, o sea, del 0 y del 1, que se escriben de la misma forma que el BCD natural, ¿sí? Hay distintas formas de encontrarlo. Una de ellas es hacer la operación XOR, desplazado en un lugar, a la izquierda o a la derecha, dependiendo de cuál es la columna que descarte después. ¿Sí? No sé si se entendió. Ahí está. El código Gray también es un código reflejado, eh, pero que en donde el reflejo ya no es a partir de un cierto valor, ¿sí? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque depende de si el código Gray lo tomo como de 3 bits o el de 4 bits. El de 4 bits es el que estamos viendo, ¿sí? Eh, ¿Entendió? El código Gray es como la tabla de verdad, no. No, ¿cómo? ¿Qué tabla de verdad? No, no, vuelvo a repetir, es lo pare... no, 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 no. Bueno, repito, vamos a hacer de nuevo el del 1, el del 2. Eh, Fíjense, si tomo el 1 y ahora lo pongo a la izquierda, que es lo mismo, es lo que le decía recién, y hago la operación SOR, me va a quedar el 1, 1. Estoy tratando de encontrar porque yo lo tenía en una tabla esto, pero no me acuerdo en dónde. Ya sé, ahora lo busco.
Bueno, no lo puedo encontrar. Ahora es la hora del recreo. Eh, Vamos a descansar un ratito mientras nos tomamos 15 minutos de recreo y lo busco más tranquilo. O sea, son 12:23, pongamos 12:25, a las 12:40 volvemos del recreo, ¿sí? Tomamos 15 minutos, 17 minutos de recreo. ¿Bien?